bitartean? Bueno, ondo, ilusio askorekin, zentratuta bakarrik partidoan eta ondo egitea, ez? Azkenean partidu zaila bat edukiko dugu aurrean, Nastiken aurka, eta, bueno, partidu guztiak oso zailak izaten dira, baina, bueno, etxean gaude, azkeneko partiduetan etxean aurrera atera ditu, eta, bueno, ondo prestatzen, partidua ondo ateratzeko, eta bakarrik zentratutak partiduan, eta bukatzen dean, gero ikusiko dugu. Aurkaria kontutan hartzen da, nolako partia espero duzu? Bueno, oso gogorra, egia esan Nastik oaintxe atera du 6 puntu segidan eta egoera honean dago, jeisteko postuetatik aldendu da pixka bat eta partido gogorra, ekipo oso ona, hasierako urtean goiko postuetan egon martuen ekipo bat, baina, bueno, jokalari onak dituenak eta, bueno, azkenean etxean gaude, bakigu horretan egon behar gehala, ekipoa sendo egon, ordenatutak eta partidu on bat egin irabazteko. Sarrera guztiak egortu dira, Urritxe jendez lepo egotea espero da, zer, vestuaria nola zaudete? Ondo, lehengo astean orain dela 2 aste Urritxe bete gintzan, bueno, lehengo aste artean ateatzen zuten sarrerak eta segituan saldu dituzte eta egia esan ilusio auskerin, bakigu herrian oso ilusio handia dagoela igoera arantzako, baina bueno, gu azkenean lasaitu behar dugu euforia hori esan beharko dugu eta bakarrik zentratu partidan oso garrantzitsua dela guretzako eta bueno, espero dugu zaletuen laguntzarekin 3 puntuak lortzea. Vale. Aritz, ¿qué tal está el equipo? ¿Cómo ha ido la semana después del jarro de agua fría que lo que te tocas? Bueno, oye, al final nos pasó 5 minutos, ¿no? Cuando entramos al vestuario ya y bueno, vimos también el resultado del Eldense, pues al final es lo que dije después del partido. Creo que fue un paso para adelante, quedan 2 jornadas, 4 puntos de diferencia. Nos hubiera gustado, está claro, ascender la semana pasada, pero esto es fútbol y hasta el final hay que seguir. Y bueno, pues nos encontramos bien, centrados en el partido, sabiendo de la importancia que tiene el sumar los 3 puntos, lo que nos daría, pero centrados en el partido, que yo creo que es lo más importante. En casa, seguir la buena dinámica de las últimas jornadas, los 3 puntos por la mayoría de campeones. Sí, la verdad que, bueno, llevamos unas jornadas muy buenas en Urriche, en el que estamos consiguiendo la victoria y la verdad que trabajamos para eso, ¿no? Centrados en el partido, en hacer un partido bueno, como estamos haciendo en casa, haciendo bien las cosas, sin volvernos locos. Sé que va a haber mucha gente, que va a haber una afición que nos va a apoyar todo el partido, pero tenemos que centrarnos en lo que es el partido y darle valor al rival que viene de un buen momento y que nos va a poner las cosas muy difíciles. No sé si más allá de lo deportivo, lo más difícil puede ser gestionar las ganas de ganar, que os pueda llevar a la precipitación. Sí, por eso te digo que centrarnos mucho en el partido y dejarnos un poco de lo de fuera, ¿no? Sé que, bueno, va a haber una ilusión, nos van a apoyar incondicionalmente hasta el final, pero también tenemos que estar tranquilos porque al final el partido va a ser duro, nadie gana fácil a ningún equipo, el Nastic, como te he dicho, viene de una buena dinámica, de 2 partidos seguidos ganados, tenemos que mantener ese orden que tenemos durante todo el año, que estamos manteniendo ahora en casa y con ese orden y con lo que hacemos bien durante los partidos de casa, creo que estamos más cerca de ganar, pero manteniendo siempre ese orden y esa tranquilidad. Está claro que vamos a ir a ganar como todos los partidos en Urriche, pero haciendo bien las cosas. ¿Qué esperas un poco del rival? Bueno, pues es un rival que pues, ha sacado 6 puntos, ha alejado un poco del rival y de los puestos de abajo. No sé si matemáticamente estará, yo creo que sí, pero bueno, igual un empate. Pero es verdad que es un equipo peligroso, con buenos jugadores, como he dicho antes, es un equipo que a principio de temporada era para estar en los puestos de arriba, como muchos equipos, pero al final a cada uno le pone la liga en su puesto y es un rival que tiene muy buenos jugadores. Hay conocidos como Guillermo, pues eso, Pablo, Oriol, jugadores importantes, de buenos jugadores que han jugado en categorías superiores y que tienen un nivel para podernos hacer mal. A nivel de jugadores, todo lo que no recuperas además de Aude. Sí, la verdad que tenemos toda la plantilla a tope, con muchas ganas, el que juegue, el que esté en el banquillo para salir y la verdad que bueno, tenemos muchas ganas del partido, tenemos una ilusión enorme que nos transmite lo de fuera, pero que desde dentro también tenemos unas ganas enormes de ganar el partido, de ascender, pero bueno, como te he dicho, todo con cabeza y con tranquilidad.
sí, bueno, que el Nasty venga, digamos, ya con la salvación hecha, con los deberes prácticamente hechos, ¿es bueno para vosotros o es indiferente o cómo? Para mí es indiferente, la verdad, que como te he dicho antes, igual ahora que ya está como salvado, no sabes, igual se liberan un poco, que no tengan esa tensión de tener que sacar algo de aquí, ¿no? Y entonces, pues que igual te puede complicar mucho más el partido. Al final, cada situación tiene sus peligros, creo que viniendo liberados, creo que los jugadores también se sueltan más y están menos atenazados y puede ser peligroso para la Moreta, pero bueno, al final es fijarnos en nosotros, lo que estamos haciendo bien durante todo el año, estamos en casa, creo que si el equipo mantiene el orden, hace las cosas que estamos haciendo en Urriche, creo que vamos a tener muchas posibilidades de ganar. Otra cosa es bueno, que no hagamos bien las cosas y que no compitamos, pero confío en el equipo, creo que el equipo está confiado tiene muchas ganas y mucha ilusión en competir, en ganar y en eso estoy tranquilo.